Devolví el libro a Matt. Aten, venir se va mañana. Capítulo 7. Aún antes de abrir los ojos a la mañana siguiente, Matt supo que algo iría mal ese día. Cuando lo recordó, se sentó en el catre, lanzando un gemido. ¡Atean! ¿Por qué se le ocurriría dar un libro a un indio? ¿Cómo era posible que lograse enseñar a leer a un salvaje? Trató de remontarse a la época en que su madre le enseñó las primeras letras. Evocó con facilidad aquel silabario de tapas pardas que ella sostenía en sus manos. Lo detestaba. Tuvo que aprender las frases cortas que acompañaban a cada letra. Adán cayó y toda la humanidad pecó. De nada serviría aquello. A fuer de sincero, ni siquiera ahora se hallaba él totalmente seguro de lo que significaba. Sería perder el tiempo tratar de explicárselo a un pagano. Entonces, por fortuna, se acordó de un libro que enviaron a su hermana, Sara, desde Inglaterra, con un pequeño grabado para ilustrar cada letra. Nada de cosas complicadas, como la de Adán, un arca para la E, la A. Sara tuvo más suerte que él, pero carecía de medios para dibujar más imágenes y en el bosque no había arcas. ¿Qué podía encontrar para una? ¿A qué comprendería un libro? Observó en torno de sí la cabaña. Pensó en la tabla para la T. ¿Y qué tal un ave para la A? Eso serviría. ¿Ve? Cualquier valla del bosque valdría de ejemplo. D, dardo. No vendría mal para Atean. Desde luego, antes de llegar a esa letra, ya se habría escapado con la misma celeridad de una flecha. Dudaba incluso que aprendiese Atean. Aún así, mejor sería que se preparara. Removió el fuego, comió un pedazo de torta india de maíz y ya fría y se dispuso a organizar su clase. Acercó uno a otro los escabeles y colocó el ejemplar de Robinson Crusoe sobre la mesa. Carecía de papel y de tinta. En un rincón encontró una tira de corteza de abedul. Cortó un pedazo y aguzó un palo. Entonces se dedicó a esperar. Atean se presentó balanceando por las orejas un conejo muerto. Lo tiró desdeñosamente sobre la mesa. Gracias, dijo Matt. ¡Qué grande es! No necesitaré nada más durante varios días. Su cortesía no mereció respuesta alguna. Siéntate aquí, le ordenó. Titubeó. Jamás pensé que tendría que enseñar a leer a alguien, pero se me ha ocurrido una manera de empezar. El muchacho se sentó en silencio, tan tieso y rígido como un poste de cedro. Cuando Matt se acomodó en el otro escabel, el desdén del muchacho se tomó más visible. Resultaba evidente que no le agradaba tener tan cerca de sí al chico blanco. Atean no tenía por qué ser tan remilgado, pensó Matt. No olía precisamente a rosas. La grasa que cubría su cuerpo e incluso su pelo apestaba toda la cabaña. Había oído que, al parecer, esa grasa servía para ahuyentar a los mosquitos, pero a su juicio resultarían preferibles los insectos a aquel olor. Con el palo trazó una letra en la corteza del abedul. Esta es la primera letra, explicó. A, para arm.
le repitió varias veces, señalando su propio brazo. Altean mantuvo un silencio tenaz y desdeñoso. Matt apretó la mandíbula. También él podía ser testarudo. Abrió Robinson Crusoe. Vamos a ver las A's de esta página, declaró, tratando de controlar su impaciencia, y señaló. Ahora muéstrame una. Altean observó en silencio. Entonces, para sorpresa de Matt, puso de mala gana un sucio dedo en una A. Bueno, dijo Matt, utilizando la palabra que Katniss completaba tan a menudo. Busca otra. De repente, el muchacho rompió su silencio. Libro de hombre blanco, estúpido, dijo con acento de burla. Escribir brazo por todo el papel. Extrañado al principio, Matt advirtió su propio error. Hay centenares de palabras que empiezan con A, le explicó. ¿O qué tiene alguna A? Y hay 25 letras más en el alfabeto inglés. Altean hizo un gesto de desprecio. ¿Cuánto? ¿Qué quieres decir? ¿Cuánto? ¿Altean aprende signos del libro? ¿Hará falta algún tiempo? Repuso Matt. Hay muchísimas palabras largas en este libro. ¿Una luna? ¿Un mes? Pues claro que no, quizás un año, con un súbito manotazo. Altean arrojó el libro de la mesa. Antes de que Matt pudiera hablar, había salido de la cabaña y desaparecido de su vista. Me parece que este es el final de las lecciones, se dijo a sí mismo Matt, y alegremente empezó a desarrollar el conejo. Capítulo 8. A la mañana siguiente, lamentaba un tanto que el muchacho no volviera. No hubiera sabido decir si le molestó o se sintió aliviado cuando Altean cruzó por la puerta sin formular el más somero saludo y se sentó ante la mesa. Matt decidió prescindir del sistema de las iniciales. Por la noche se le había ocurrido un procedimiento mejor. Este libro, comenzó a decir, no es un tratado, es una historia acerca de un hombre que naufraga y acaba en una isla desierta. Te leeré algo en voz alta para que lo conozcas. Abrió Robinson Crusoe por la página y comenzó a leer. Nací en el año 1632 en la ciudad de York. Se detuvo. De repente recordó cuán aburrida le pareció aquella página en la primera ocasión que trató de leer el libro y cuán a punto estuvo de no seguir leyendo. Sería mejor que se saltara el comienzo y siguiera con la historia si pretendía llamar la atención de Altean. Te leeré la parte de la borrasca en el mar, dijo. Había leído el libro tantas veces que sabía en dónde hallar exactamente el paisaje adecuado, respirando hondo como si él mismo estuviese pugnando por salvar su vida en el agua. Eligió la página en donde Robinson Crusoe se ve lanzado del salvavidas y tragado por el mar. Nada puede describir la confusión de ideas que experimenté cuando me hundí en el agua, porque aunque nadaba muy bien, era incapaz de liberarme de las olas lo suficientemente para respirar. Vi llegar al mar tras de mí tan alto como un elevado monte y tan furioso como un enemigo. Matt alzó los ojos de la página. No había el más ligero destello de interés en el rostro del muchacho. ¿Habría comprendido una sola palabra?
Desanimado, abandonó el libro. ¿Qué significaba una tempestad en el mar para un salvaje que en toda su vida solo había conocido el bosque? Bien, dijo disculpándose. Después está mucho mejor. Atean tornó a sorprenderle. ¿Salir del agua, hombre blanco?, preguntó. Pues sí, declaró Matt entusiasmado. Todos los demás que iban en el barco se ahogaron. Solo él consiguió llegar a una isla. El indio asintió. Parecía satisfecho. ¿Quieres que lea más? Atean volvió a sentir. Ir ahora. Volver se va. A la mañana siguiente, Matt no pensó en tornar el abecedario. Tenía un libro abierto por el paisaje que deseaba leer. Esto es lo que sucede la mañana después de la borrasca, explicó. Robinson observa y advierte que una parte del barco aún no se ha hundido. Nada hasta allá. Consigue salvar algunas cosas y las traslada a la costa. Entonces empezó a leer. Una vez más resultaba imposible saber si Atean lo entendía. Matt perdió entusiasmo. Era decepcionante leer ante alguien que parecía un poste de madera, pero Atean le interrumpió. Hombre blanco, no listo como indio, dijo con desdén. Indio hacer todo necesita. Desilusionado e irritado, Matt dejó el libro sobre la mesa. Más valía seguir con el alfabeto. Trazó una V en la corteza del abedul. Cuando Atean se marchó, Matt continuó pensando en Robinson Crusoe y en todas las cosas útiles que había conseguido recuperar de la nave. Encontró, por ejemplo, un cajón de carpintero, bolsas de clavos, 2 barriles de balas y una docena de huachelas. ¡Una docena! Pero Matt y su padre llegaron a Maine tan solo con una hacha y una hachaula, cortando árboles, y construyeron toda aquella cabaña, la mesa y los escables sin un solo clavo. Crusoe dormía en una hamaca en vez de soportar los pinchazos de las acículas de abedul. Ahora podía comprender lo que le habría parecido aquello en Atean. A fin de cuentas, Robinson Crusoe había vivido como un rey en aquella isla desierta. Capítulo 9. Unas pocas mañanas más tarde, al final de la lección, Matt retuvo a Atean. ¿Cómo mataste ese conejo?, dijo señalando al que Atean había arrojado sobre la mesa. No tiene rastro de bala. Indio no usar bala para conejo, replicó Atean desdeñosadamente. ¿Cómo entonces? No veo ningún agujero. Por un momento pareció que Atean no se dignaría en responderle, pues el indio se encogió de hombros. Atean enseñar, dijo venir. Matt se quedó de una pieza. Era el primer signo que daba el indio de bueno. ¿De qué exactamente? El tono de su voz no era cordial, pero no era este el momento de asombrarse de aquello. Atean caminaba por el calvero y, al parecer, esperaba que Matt fuera tras él. Complacido y curioso, Matt fue cojeando en pos de él, satisfecho de no tener que necesitar ya la muleta. En la linde del calvero, el indio se detuvo y examinó el terreno. Luego se agachó bajo un abeto negro. Hurgó en el terreno y extrajo de un tirón una raíz larga y serpenteante.
De la bolsa del cuero de su cinturón sacó un extraño cuchillo de hoja ganchuda. De un tajo hendió un extremo de la raíz y luego la peló. Ayudándose con los dientes, así obtuvo 2 tiras de corteza de la que hizo una sola. Frotándolas contra su muslo desnudo. Después buscó entre los matorrales hasta hallar 2 renuevos ahorquillados con una separación de aproximadamente 1 metro entre los vástagos. Los despojó de ramitas, cortando con el cuchillo hacia su pecho, como a Matt le habían enseñado que no se debería hacer. Luego cortó una rama fuerte y la colocó con suavidad sobre las horquillas de los renuevos. Con la piel de la raíz hizo un lazo que colgó del palo de tal modo que quedara suspendido por encima del suelo. Trabajaba sin hablar y a Matt se le antojó que toda la operación fue ejecutada en un abrir y cerrar de ojos. «Conejo caer en trampa», dijo por fin. «Arrastrar palo a maleza, así chico blanco poder matar». «Magnífico», comentó Matt, rebosando de admiración. «No se me había ocurrido tener un cepo. No sabía cómo hacer uno sin cuerda ni alambre». «Hacer más», ordenó Atean, señalando hacia el bosque, no demasiado cerca. Cuando Atean se había marchado, Matt consiguió hacer 2 trampas más. Eran unos artefactos desmañados y no se sentía demasiado orgulloso de lo que había conseguido. No era tan fácil como había supuesto pelar una raíz escurridiza. Echó a perder buen número de ellas hasta dominar la técnica de unir los cabos. Estos lazos no se cerraban con la misma facilidad que el construido por Atean, pero aún así parecían bastante fuertes. A la mañana siguiente enseñó sus cepos a Atean. Había esperado que mostrara algún signo de aprobación, pero todo lo que consiguió fue un gruñido y un encogimiento de hombros. Sabía que a Atean su trabajo debía parecerle infantil, pero al tercer día una de sus propias trampas funcionó, aunque el animal consiguió escapar. Un día después, y con gran júbilo por su parte, halló un perdiz pugnado por soltarse en los matorrales en los que había quedado enredado el palo. Esta vez el gruñido con que le gratificó a Atean resultó muy parecido al bueno de su abuelo. El indio observó en silencio cómo Matt disponía de nuevo su cepo. Luego volvieron a la cabaña, balanceando Matt desafiadamente su presa como había visto hacer a Atean. «Ya no es necesario que me traigas más comida», dijo con presunción. «A partir de ahora conseguiré la carne que precise». Sin embargo, Atean siguió trayéndole algo cada mañana. No siempre carne fresca. Parecía saber exactamente cuándo había concluido Matt su última tajada de conejo o de pollo. A veces le llevaba una torta de maíz o una bolsa de nueces y en una ocasión llegó con un pequeño pastel de sirope de arce. Era evidente que se consideraba obligado a cumplir las condiciones del tratado de su abuelo. Matt se atuvo también a las cláusulas de lo pactado, aunque las lecciones constituían una terrible prueba para ambos. Matt sabía muy bien que era un mal maestro.
A veces le parecía que Atán aprendía pese a lo que él hacía. Una vez que el indio se resignó a dominar las 26 letras, las aprendió de golpe, desdeñando el recurso infantil de la bujía, la puerta y la tabla que había concebido Matt. Pronto fue capaz de deletrear palabras sencillas. Lo peor era que Ateán seguía mostrándose desdeñoso, que toda la cuestión de las palabras del hombre blanco le parecía estúpida, progresando como impaciencia en las lecciones, siguiendo el relato de Robinson Crusoe. Matt sospechaba que la última razón de que Ateán volviera día a día era que deseaba saber más de aquella historia. Saltándose las páginas que le parecían sermones, Matt elegía los paisajes que más le gustaban a él. Cuando llegaron al rescate de viernes, Ateán lo siguió con atención y Matt casi le olvidó, absorto en el placer que le producía su escena favorita. Primero fueron las misteriosas huellas en la arena, las canoas varadas en la solitaria playa y aquellos hombres extraños y salvajes con los 2 cautivos. Uno de esos fue despiadadamente asesinado. La hoguera se hallaba dispuesta para el banquete de los caníbales. Entonces el segundo cautivo emprendió una fuga desesperada, corriendo directamente hacia el lugar desde donde Crusoe observaba la escena. 2 salvajes le persiguieron lanzando gritos horribles. Matt alzó la mirada del libro y vio que los ojos de Ateán centellaban. Siguió leyendo a prisa. Aquí no era preciso saltarse nada. Crusoe descargó un fuerte golpe sobre el primer caníbal, dejándole sin sentido. Entonces, viendo que el otro disponía una flecha en su arco, disparó y le mató. Matt leyó. El pobre salvaje que huía se detuvo, sin embargo, aunque vio que sus 2 enemigos habían caído. Le había asustado el ruido y el fuego de mi arma, que se quedó inmóvil, sin avanzar ni retroceder. Le llamé de nuevo y, para que se acercara, le hice señas que entendió fácilmente. Se aproximó un tanto, se detuvo otra vez, seguía temblando, como si le hubiera apresado y estuviese a punto de morir. Como sus 2 enemigos habían muerto, torné a llamarle y le hice todos los signos de estímulo en que se me ocurrió pensar. Se acercaba cada vez más, arrodillándose a cada 10 o 12 pasos, en muestra de reconocimiento por el hecho de que hubiera salvado su vida. Le sonreí satisfecho y volví a indicarle que viniese. Por fin vino junto a mí y tornó a arrodillarse. Pensó el suelo y, tomando mi pie, descansó ahí su cabeza. Que él se me antojó. Era un gesto porque el que juraba ser mi esclavo toda la vida. Ateán se puso de pie. En un instante, una expresión sombría borró todo el placer que hasta entonces había mostrado su cara. ¡Nada!, gritó. ¡Así no! Matt se detuvo asombrado. «¡Él nunca hacer eso!» ¿Nunca hacer qué? «Nunca de rodillas ante hombre blanco». Pero Crusoe había salvado su vida. «No de rodillas», repitió Ateán con fuerza, con fiereza. «No ser esclavo, mejor morir». Matt abrió la boca para protestar, pero Ateán no les dio la oportunidad. De 3 zancadas salió de la cabaña. «Nunca volverá», pensó Matt. Se sentó y empezó a
pasar lentamente las páginas. Jamás había puesto aquel relato en tela de juicio, como Robinson Crusoe. Juzgaba que era natural que el salvaje fuese el esclavo del hombre blanco. ¿Existía quizás alguna otra probabilidad? La idea era nueva e inquietante.